Decíamos al inicio del programa que hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y nuevamente hemos invitado al doctor Carlos Pino, cardiólogo del Hospital 2 de Mayo. Doctor, usted ya estuvo, ¿no?, cuando hablamos de la hipertensión. Sí, efectivamente, ¿no? Hace aproximadamente, creo, una o dos semanas, acerca de la hipertensión arterial, ¿no? Ahora, es muy importante recordar el día de hoy, especialmente porque es el Día Mundial, porque puede traer pues una serie de complicaciones, ¿no? Lo importante, más que simplemente bajar la cifra de presión, es evitar las complicaciones que, como ya sabemos, pues son complicaciones que se pueden presentar a nivel cerebral, corazón, riñón y la retina, ¿no? ¿Hay algunos casos en que se pueda evitar la enfermedad? ¿O por factores hereditarios a veces es inevitable? Claro, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Actualmente, los últimos estudios nos dicen que tiene, pues, la hipertensión arterial tiene una condición genética, ¿no?, que al final lo que trae como consecuencia es una alteración en una sustancia dentro del organismo, diferentes sustancias que al final van a producir una constricción de los vasos arteriales, ¿no?, lo que impide que el corazón bombee adecuadamente la sangre, ¿no? De tal manera que en ese momento sube la presión, porque el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para poder bombear la sangre, las arterias están más constreñidas, más estrechadas y la presión aumenta. Okay. Doctor, una cosa que las personas piensan a veces es que cuando tienen ya diagnóstico de presión alta y tomaron sus pastillas un mes, se curaron. ¿Es cierto esto? No, eso también es un aspecto muy importante, ¿no?, sobre todo para las personas que nos ven y nos escuchan, ¿no? El tratamiento de la hipertensión arterial es de por vida. Se puede cambiar el medicamento, se puede aumentar la dosis, se puede disminuir la dosis, pero los medicamentos tienen que tomarlos de por vida. Eso lógicamente bajo la supervisión del médico o del cardiólogo, ¿no? Claro, y lo otro también que hay que recalcar mucho es que tenemos que cambiar el estilo de vida. Sí, también es bastante importante, ¿no? El concepto, ¿cuál sería, no?, para nuestros pacientes, de que no todo tratamiento es solamente con respecto a la hipertensión arterial. En general también, doctor. Claro, farmacológico, no es solamente eso. Hay pacientes que toman su medicina, pero dicen, doctor, no me ha ido bien, me siento igual con la presión alta. Pero claro, ¿usted está fumando? Bueno, sí, sigo fumando. ¿Está usted bebiendo alcohol? Sí, bueno, todos los fines de semana me embriago. Bueno, ¿usted come bajo en sal? No, no puedo. Entonces, esos también son factores que van a permitir perpetuar la presencia de la hipertensión arterial. Y en ese momento incluso aumentar las dosis, porque tenemos pues nuestro enemigo que es la mala alimentación, la falta de ejercicio, y el paciente se queja diciendo no me hace efecto la pastilla. Claro, lo que pasa también es que tenemos que ser prácticos para poder darle el mensaje a los pacientes. Por ejemplo, con respecto al ejercicio, pues no es necesario que un paciente se inscriba pues en un gimnasio, que tenga un personal training, no, nada de eso, ¿no? Basta con que camine o trote 30 minutos al día en forma continua por 3 o 4 veces a la semana. Yo creo que eso no cuesta mucho, ¿no? Es que a veces ya llevamos las indicaciones que ustedes nos dan al extremo, ¿no? Sí. Coma sano, no coma. Haga ejercicio intenso hasta más no poder, ¿no? Y no buscamos el equilibrio. Claro, por ejemplo, para el caso también de la sal, ¿no? Le dicen, bueno, usted no coma sal, pero es imposible, ¿no? Prácticamente es imposible que una persona no coma sal. Yo siempre le digo a mis pacientes, usted puede comer sal, pero que las comidas no sean tan bajas de sal como para que sea desabrido. Claro, a ese nivel tiene que llegar, que no sea desabrido, un poquito más y ese es su límite para usted. Porque estarle diciendo coma usted pues, 1,5 gramos nada más de sal al día, pero ¿cuánto será pues 1,5 gramos de sal? ¿No? El paciente no tiene pues la idea cómo podría ser, entonces se le dan explicaciones prácticas, ¿no? Otra, por ejemplo, que cuando compre alimentos en los supermercados, que vean las bolsas, porque ahora dice, ¿no?, que está alto en sal, bajo en sal, lógicamente que consuman los alimentos bajos en sal. Otro concepto práctico también sería de que los productos procesados los evite, porque los productos procesados ya tienen sal para poder conservarlos. Claro, eso es cierto, ¿no? Pensamos que la sal la ponemos nosotros, pero el sodio ya viene incluido en muchos alimentos, viene en la carne, por ejemplo. Claro, así es, ¿no? Por eso debemos tener cuidado, no es solamente de que le retiren, ¿no?, la sal que está en la mesa, sino también tener cuidado en los alimentos que ya de por sí tienen sal, los embutidos, por ejemplo. El atún.
el atún, todas las conservas también tienen bastante sal, ¿no? O sea, hay que ser, digamos, un poco más precisos y prácticos de nuestras indicaciones, ¿no? A ver, doctor Pino, tenemos ya una consulta, ¿no?, sobre el tema del que estamos conversando ahora mismo. Elena Paredes, ¿un hipertenso leve puede revertir su estado como para dejar la medicación? ¿Qué efectos secundarios tiene la medicación de la hipertensión? No, como habíamos dicho al principio, pues el paciente hipertenso, salvo casos excepcionales, ¿no?, tiene que seguir tomando su medicación de por vida, ¿no?, para poder mantenerse con la presión alta. ¿Cuándo se considera que un paciente es hipertenso leve? El leve cuando tiene más o menos la presión sistólica entre 140 y 159 milímetros de mercurio y la presión diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio, ¿no? Pero bueno, había otra pregunta que también había ahí. A ver, ¿podemos poner nuevamente la consulta? Ajá. Consecuencia de la medicación. Exacto. Ajá. Ya, claro. Eso me lleva a darles un consejo. Todo tratamiento para la hipertensión arterial, ¿no?, así parezca redundante decirlo, tiene que ser manejado por el especialista, por el médico general, el médico internista, el cardiólogo, porque los profesionales somos los que sabemos exactamente cuáles son los efectos colaterales de los medicamentos. A ver, yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, estaba con la presión un poco alta, pero tomé enalapril. ¿Por qué? No, porque mi hermano también toma enalapril, yo también he tomado, y eso no debe ser así, ¿no? O tomo un amlodipino porque mi mamá también toma, y eso no es así. El médico hace la evaluación integral del paciente para saber al final cuál va a ser la mejor medicación para ese paciente. En resumen, el tratamiento es individualizado. Claro. Doctor, y las señoras que nos dicen siempre, doctor, pero yo hago ejercicio en la casa, yo plancho, cocino, trapeo, barro, tiendo la cama, hago todo el día, hago ejercicio. Sí, ¿Es ejercicio? Es una buena acotación, ¿no? El ejercicio que está indicado debe ser un ejercicio continuo. Continuo. Los 30 o 40 minutos tiene que ser continuo, pues no vale, pues plancho, luego veo televisión, más luego camino, en la tarde barro, no, tiene que ser 30 minutos de ejercicio continuo. Caminar o trotar de acuerdo a las condiciones físicas del paciente, que eso también lo puede determinar el médico, decirle, ¿no?, qué condiciones estoy yo de hacer ejercicio, ¿no? O en casa uno mismo, ¿no?, puede hacer sus propios ejercicios. Claro, si es que tuviera una trotadora, lo puede hacer en casa, ¿no? También, lógicamente bajo la supervisión médica. Claro, ¿no? algo de yoga de repente, tai chi, no sé, ¿también se serviría? ¿O esos ejercicios ya muy lentos? Es más relajante. O más relajante. Claro, también ayuda porque en el sentido, como dijo el doctor, de la relajación. Porque otro de los puntos importantes que debemos controlar en los pacientes hipertensos, que no es farmacológico, es el estrés. Sobre todo el estrés laboral, porque ya está demostrado que el estrés va a producir un aumento en milímetros de 5 a 10 milímetros de mercurio o más a veces en la presión arterial, volviendo al paciente más susceptible a tener alzas de la presión arterial. En los que ya son hipertensos, lo descompensa. Claro. Doctor, en relación a la presión arterial y el uso de aspirina, actualmente ya no se está usando mucho aspirina como prevención primaria, pero mucha gente la utiliza siempre. ¿Está bien indicada? Claro, ese también hoy día son las preguntas muy interesantes, ¿no? Tenemos una consulta sí, justo consulta relacionado acá a este tema de la aspirina. A ver, doctor Pino, Silvia Sarmiento llamó desde Surquillo. A mis 82 años he tenido 3 isquemias cerebrales y desde hace 3 años tomo aspirina diariamente por indicación médica. Sin embargo, he escuchado en su informe que tomar ese medicamento es malo. ¿Qué me recomienda? Ya, bueno, entonces, siendo puntuales, la aspirina tiene sus indicaciones precisas. Como bien dijo el doctor, no se utiliza como prevención primaria, es decir, para aquellos pacientes que no han tenido ninguna enfermedad cardiovascular y quieren tomar la aspirina para prevenirla. No, porque algunos pacientes tienen la idea, yo tomo aspirina, entonces no ya me va a dar nada. No me va a dar nada, fumo, tomo, aumento de peso, mi colesterol no me interesa, etcétera. No, la aspirina no es para prevención primaria. Sí es para prevención secundaria. ¿Qué cosa es prevención secundaria? Cuando ya el paciente ya ha tenido un problema cardiovascular. Ejemplo, lo que nos dice la pregunta, ha tenido 3 problemas isquémicos cerebrales. En ese caso, sí le damos la aspirina como una prevención secundaria para que no se repita este problema de la isquemia cerebral, ¿no? Entonces, en su caso, sí está bien indicado. Está muy bien indicado la aspirina, ¿no? Pero no aquellos pacientes que solo son hipertensos y nada más, no está indicado el uso de la aspirina, ¿no? Sí, justo ayer vimos un informe con respecto a eso, que ya estábamos pues en la parte médica conociendo que la aspirina no previene,
pero sí es muy buena después que dio el evento. Ahí sí tiene toda la indicación, pero más que nada indicación médica, no automedicarse, porque automedicarse siempre es malo para cualquier medicina. Sí, y justamente me hace recordar un paciente que hace un par de días me preguntó, doctor, pero la aspirina me puede producir problemas gástricos. Bueno, en ese caso está el concepto de riesgo-beneficio, ¿no? Entonces yo le digo, existe mayor beneficio que usted tome su aspirina al riesgo de que le pueda producir una gastritis. Claro. Entonces el riesgo está, es menor que el beneficio que le va a dar la aspirina a usted que ha tenido ya un accidente cerebrovascular de tomarla. Entonces, y en caso de que tuviera pues una gastritis, pues se le da el tratamiento respectivo. Ayer justo yo comentaba, creo que en Estados Unidos se toman la aspirina como si fuesen golosinas. Como caramelos. Sí. Claro, es que a veces salen propaganda, promociones en la televisión. Hace poco también creo que acá en la televisión peruana donde dice, no se preocupe, algo así, ¿no? No se preocupe, usted fuma, tome su aspirina y con esto va a evitar usted el infarto. Eso lamentablemente para muchos no es así. No es así. Es pura publicidad. Es publicidad más que todo. La aspirina es para prevención secundaria. Tiene su indicación y es muy buena en ese punto. Exactamente, es muy buena para la prevención en los pacientes que han tenido pues un problema cardiovascular o por ejemplo también otra indicación en aquellos diabéticos que ya tienen complicaciones propias de su diabetes, ¿no? También, claro. La cardiopatía diabética, la retinopatía diabética, etcétera, ¿no? Agradecemos una vez más al doctor Carlos Pino por haber estado en Junta Médica. Lo esperamos pronto, doctor. Cuando ustedes quieran. En su caso, doctor. Gracias.